una fiesta en el desierto? ¿Podemos acaso alegrarnos en el desierto y hacerle una fiesta a nuestro Dios? Dios le mandó a decir al faraón rey de Egipto: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Éxodo capítulo 7, versículo 16. El Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Por lo tanto, déjanos ir al desierto, a una distancia de 3 días de camino, a ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 18. Y aunque Faraón se negó rotundamente a obedecer a Dios, pero finalmente Dios hizo salir a Israel de la esclavitud de Egipto con grandes señales y milagros, y simplemente le pasó por encima al pobre de Faraón y a su ejército. Y el pueblo de Israel se alegró grandemente al ver destruidos a sus enemigos que los habían esclavizado, y cantaron y se alegraron diciendo: cantaré yo en honor del Señor nuestro Dios, que obtuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar tanto a los caballos como a sus jinetes de nuestros enemigos. Mi canto es al Señor mi Dios, quien es mi fuerza y mi salvación. Él es mi Dios y yo he de alabarlo. Él es el Dios de mis padres y yo he de enaltecerlo. Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 2. Pero pronto pasaron de la alegría y de una gran fiesta a la angustia y a la desesperación. Dice la Biblia que, como no había agua para que el pueblo bebiera, le reclamaron a Moisés diciéndole: danos agua para beber. Pero, ¿por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Y por qué ponen a prueba a Dios?, contestó Moisés. Sin embargo, el pueblo tenía sed y hablaron en contra de Moisés. Le decían: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Éxodo capítulo 17, del 1 al 3. También le decían: ojalá el Señor nuestro Dios nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Pero, ¿quién puede dar de comer a todo un pueblo en el desierto, donde no hay nada que comer ni que beber? Pues nuestro Dios, que hizo todo el universo, dice el Salmo 78, en el desierto Dios partió en 2 la roca y les dio a beber agua en abundancia. Dios hizo brotar de la peña un torrente de aguas caudalosas. Pero como su pueblo tenía un corazón como de piedra y no entendía, y una actitud rebelde con la que no podían ver lo que Dios hacía a su favor, por eso ellos siguieron pecando contra Dios y se rebelaron contra el Dios Altísimo en el desierto. Pusieron a prueba a Dios
pidiendo comida a su antojo, y hablaron contra Dios diciendo: ¿acaso puede también Dios servir una mesa para que podamos comer en el desierto? ¡Qué ceguera y qué incredulidad de este pueblo! En verdad que Dios partió la peña y que de ella salió un río de agua, y hasta la tierra se inundó. Sin embargo, el pueblo decía: ¿podrá también darnos pan? ¿O podrá darnos carne? Cuando el Señor nuestro Dios oyó esto, se enojó. Su furor como un fuego se encendió contra Jacob, el pueblo de Dios. Porque a pesar de todo lo que Dios hacía a su favor, no confiaron en Dios ni creyeron en su ayuda. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes y abrió las puertas del cielo. Hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo, para que comieran. El hombre comió pan de ángeles. Dios les dio de comer en abundancia. También Dios hizo que el viento del este y el viento del sur soplaran en el cielo, y con su poder hizo llover carne sobre su pueblo, porque llovieron aves como arena del mar. Dios las hizo caer en medio del campamento y alrededor de las tiendas de campaña, y así su pueblo comió carne hasta hartarse, y así Dios les cumplió su deseo, pero aún no habían calmado su apetito. Todavía tenían la comida en la boca, cuando el furor de Dios cayó sobre muchos de ellos y mató a los hombres más fuertes de Israel, a esos orgullosos y altaneros, a los presumidos de sí mismos. Sin embargo, a pesar de todo, volvieron a pecar. No creyeron en las maravillas de Dios. Por eso Dios puso fin a sus vidas, como si fueran un suspiro y en medio de un terror espantoso. Porque si Dios los hacía morir, entonces sí lo buscaban, se volvían a Él y lo buscaban sin descanso. Entonces sí se acordaban del Dios Altísimo que los protegía y los rescataba. Sin embargo, con su boca y con su lengua solo le decían frases bonitas, pues nunca le fueron sinceros ni fieles a su alianza. Pero Dios tenía compasión de ellos, perdonaba su maldad y no los destruía completamente, porque muchas veces hizo a un lado el enojo y no se dejó llevar por la furia. Dios se acordaba de que eran simples hombres, de que eran como un suspiro que se va y no vuelve. ¿Cuántas veces desobedecieron a Dios y le causaron disgustos? Porque volvían pronto nuevamente a ponerlo a prueba, y de esta manera entristecían al Santo de Israel. No se acordaban de aquel día cuando Dios con su poder los salvó del enemigo. Salmo 78, del 15 al 42. ¿Cómo es posible que nos olvidemos tan rápido de los beneficios de Dios, que nos sacó de la dura esclavitud en que vivíamos sufriendo mucho? Quien solo ve las circunstancias temporales por las que va pasando, se amarga en su corazón, vive quejándose y murmurando contra Dios.
Pero dice Dios, el que me ofrece su gratitud me honra. Yo salvo al que permanece fiel en mi camino. Salmo 50, versículo 23. Cuando Jesús vio que una gran multitud de judíos lo siguió hasta un lugar desierto, se compadeció de ellos y dijo a sus discípulos, tengo compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Y yo no quiero mandarlos sin comer a sus casas, porque pueden desmayarse por el camino. Mateo capítulo 15, versículo 32. Pero, ¿quién puede dar de comer y de beber a una gran multitud de gente en el desierto? El Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas. Por lo tanto, llegar a una situación sin salida, a un punto donde humanamente es imposible sobrevivir, da lugar a la actuación de Dios. Jesús dio de comer a grandes multitudes en el desierto, mostrando su gloria y su gran poder. Por lo tanto, dice la Biblia, tú te alegrarás en el Señor tu Dios. Estarás orgulloso del Dios Santo de Israel. Porque cuando la gente pobre y sin recursos busca agua y no la encuentra, y aun cuando ya tenga la lengua reseca por la sed, pero yo, el Señor, su Dios, los atenderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Yo haré brotar ríos en los cerros desiertos y manantiales en medio de los áridos valles. Yo transformaré el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Isaías 41 del 16 al 18. Así, todo el mundo verá que con mi poder yo he creado todo esto. Entonces comprenderán que yo soy el Dios Santo de Israel. Isaías 41, 20. Dios abrió un camino en el mar a través de las aguas profundas y por ahí pasó su pueblo. El ejército de Egipto persiguió a los israelitas con caballos y carros de guerra, pero ellos se hundieron en el mar y ya no pudieron levantarse. Se apagaron sus vidas como se apaga una luz. Pero ahora Dios le dice a su pueblo, yo voy a hacer algo nuevo, que ya he empezado a hacerlo. Yo estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos de aguas en la tierra seca. Hasta los chacales y las avestruces y todos los animales salvajes entonarán cantos de alabanza en mi honor, porque yo le daré de beber a mi pueblo elegido, ya que yo mismo he creado a este pueblo para que me adore, y él me dará alabanzas. Isaías 43 del 16 al 21. Ciertamente el Señor nuestro Dios consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados y desiertos, convertirá su desierto en Edén y sus lugares desolados
en huerto del Señor nuestro Dios. Gozo y alegría habrá en mi pueblo, agradecimiento y voces de alabanza. Isaías 51:3. Porque en su angustia clamaron al Señor su Dios, y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la terrible tempestad, y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas, se alegraron, y Dios los llevó hasta su deseado destino. Por eso, den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Aclámenlo al reunirse todo el pueblo. Alábenlo en la reunión del pueblo con sus dirigentes. Salmo 107, del 28 al 32. Porque Dios transforma el desierto en estanques de aguas y a la tierra seca en manantiales. Así, el pueblo que había pasado hambre y sed lo hizo vivir allí, estableciendo una ciudad donde pudiera vivir. Salmo 107, versículo 36. Porque el Señor nuestro Dios rescató al pueblo de Israel. Lo libró de una nación que era más grande y poderosa que ellos. Por eso su pueblo vendrá y cantará de alegría en lo alto de Sión. Ellos se deleitarán con los beneficios del Señor su Dios. Ellos tendrán trigo, vino y aceite, así como ovejas y vacas. Ellos serán como un huerto bien regado, y así no volverán a perder las fuerzas. Entonces las muchachas danzarán alegremente, lo mismo que los jóvenes y los ancianos, porque yo, el Señor su Dios, les daré consuelo. Yo convertiré su llanto en alegría, y así yo les daré una alegría mayor que la de su dolor. Jeremías capítulo 31, del 11 al 13. Así que, para los que no tienen herencia ni propiedades en esta tierra, Dios les dice: yo seré tu herencia y yo seré tu propiedad. Números capítulo 18, versículo 20. Y su pueblo acepta diciendo: sí, Señor mi Dios, tú, Señor mi Dios, eres mi todo. Tú me colmas de beneficios. Mi vida está en tus manos. Salmo 16, 5. Tú, Señor mi Dios, eres todo lo que yo tengo, y yo he prometido poner en práctica todos tus mandamientos, porque de todo corazón procuro agradarte. Trátame bien conforme a tu promesa. Salmo 119, versículos 57 y 58. Por eso, Moisés mismo prefirió huir al desierto antes que vivir cómodamente en los deleites y en los placeres de Egipto. Dice la Biblia: por la fe, Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser considerado hijo de la hija de Faraón. Moisés prefirió más bien ser maltratado junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres de una vida de pecado. Moisés consideró que era mejor sufrir como sufrió Cristo que gozar de las riquezas de Egipto.
porque él tenía la vista puesta en la recompensa de Dios. Y así, por la fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto y huyó al desierto, sin miedo al enojo del faraón, y se mantuvo firme en su propósito, como si él estuviera viendo al Dios invisible. Hebreos capítulo 11, del 24 al 27. La fiesta y la alegría está donde está nuestro gran Dios, que convierte el desierto en un huerto del Edén, que transforma la tristeza en alegría y la escasez en abundancia, porque donde está nuestro Dios no hay falta de ningún bien.